Hola, muy buenas noches, muchas gracias por estar acá. Muy contentos acá en el Comité de la Unión Cívica Radical de recibir a Josefina Mendoza, candidata a diputada nacional por el Frente Cambiemos, una diputada joven, 25 años, presidente de la Fuga también. También contentos de recibir a Pamela Martín García, directora del Observatorio de Políticas de Género del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, hicimos una conmemoración hoy de los 70 años del voto femenino y bueno, un poco era invitarlas a ellas para que estén presentes hoy en el marco de la campaña también para conmemorar esta importante fecha que cambió el mapa político de la República Argentina. Uy, parece increíble, ¿no? Buenas noches, Antenada, y bienvenida. Parece increíble, digo, que podamos hablar del voto femenino como algo que no es, como es lo natural hoy, pero hace 70 años atrás era toda una revolución, ¿no? ¿Qué piensa una mujer joven como vos de este hecho, no? Sí, fue un hecho muy importante, como decía Eugenia, que marcó un hito en la historia de Argentina, no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad. Esto fue hace 70 años, en 1947, pero recordemos que desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya estaban las primeras sufragistas peleando por el sufragio femenino, que luego concretamos en el 47, y que después vino la ley de cupo femenino, y hoy en día en la provincia de Buenos Aires estamos festejando en este mes de octubre un año de la ley de paridad, la ley 14848, que permitió que muchas más mujeres participen en política y en la elección pasada y en la que va a venir el 22 de octubre en la provincia de Buenos Aires. ¿Hemos ido creciendo como sociedad política dentro del marco de la democracia? Sí, claro que hemos crecido, sobre todo del 83 hasta parte, con un montón de acceso a oportunidades y a derechos para las mujeres, para las personas jóvenes, pero todavía nos queda mucho más y hay una agenda de género que seguir trabajando, y por eso también apostamos desde la UCR, desde Cambiemos, a las juventudes, como es la candidata Josefina Mendoza, que va a ser la candidata más joven que va a tener el Congreso Nacional el próximo año. Bien, bueno, darle la bienvenida a Josefina Bragado, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias a ustedes por acercarse. Agradecer por supuesto al comité de Bragado, a Eugenia, a Chiquita y a Pame también por acompañarnos. La verdad que estoy muy contenta de estar acá, no solo por lo que significa celebrar los 70 años del sufragio femenino y, como mencionaban recién, el avance que significó no solo para la participación política de las mujeres, sino para la vida política en general. Y bueno, más poder celebrar hoy la discusión de una ley de paridad en la provincia, pero también muy pronto a sancionarse una ley a nivel nacional, y en el marco de lo que es una campaña donde tantas mujeres hoy estamos siendo protagonistas, si se quiere, de la escena política. Y hay tanto para trabajar, ¿no?, en cuanto a defensa del género, ¿verdad? Con las cosas que están pasando, el flagelo de la violencia y demás, ¿qué opinión te merece al respecto? Sí, por supuesto hay mucho por hacer. Sin ir más lejos, hoy comenzó el juicio por grooming y femicidio a una niña, ¿no?, en Bahía Blanca, Micaela, y casos como estos lamentablemente son moneda corriente, no solo en cuanto a los femicidios, sino a los casos de violencia de género, y que se agravan muchos casos. Quizás lo que uno más ve en los medios y demás tiene que ver con la violencia física, pero como siempre decimos, la violencia se expresa en diferentes formas. Hace un tiempo ya que venimos hablando de la violencia simbólica, la violencia verbal, lo que significa, ¿no?, y el rol que como sociedad le otorgamos a la mujer, pero que en nuestro caso y como mujeres que hacemos política y que creemos que la política es una herramienta de transformación, también estamos convencidas que es la manera para poder convertirla en más derechos para las mujeres en todos los sentidos y en todos los aspectos de la vida pública. Hay acciones de la sociedad que preocupan, ¿no?, que nos preocupan, que están sucediendo, y uno dice a la ligera, debería legislar nuevas leyes para que la justicia pueda aplicarlas y ser más severo en algunos casos, ¿no? Uno ve esto de, comúnmente dice, hay injusticia en algunas acciones. ¿Qué opina una futura ya casi legisladora argentina, nacional, tan joven como vos al respecto? Bueno, creo que por un lado está, digamos, el accionar de la justicia, y que muchas veces, como decimos, ¿no?,
en esta cruzada, si se quiere, y en esta voluntad que tiene el gobierno de Cambiemos de que cada poder de la República sea independiente a la hora de tomar decisiones, tanto el Ejecutivo, el Legislativo como el Judicial, y que la justicia tiene que hacer su camino en este sentido. También creo que el Poder Legislativo ha venido avanzando en materia de más derechos y de ir contra esta situación por la que atraviesan las mujeres y en muchos casos las minorías en general, pero también es cierto que, por lo menos en la última década, se avanzó en materia de legislación, pero que esa legislación no avanzó en términos de reglamentación o implementación. Sin ir más lejos, hoy decimos incansablemente que hay que avanzar en profundizar la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, incluso la Ley contra la Violencia de Género, que durante muchos años no tuvo ni siquiera un presupuesto que se corresponda con las necesidades de los estamentos del Estado, justamente que tienen que asistir a esta realidad, ¿no? Y por eso es que creo que más allá de que podamos avanzar tanto desde la justicia como en materia de legislación, también creo que esto tiene que ver con una voluntad política que sí hoy expresa, a mi entender, el gobierno de Cambiemos. Sin ir más lejos, hace muy poquito lo que era el Consejo Nacional de la Mujer se transformó en el Instituto Nacional de las Mujeres, y eso significa que la agenda de género es protagonista en la agenda justamente del gobierno, pero obviamente creo que esto tiene que ver con cambiar de raíz una cultura y una cultura social que sigue relegando a la mujer en este sentido. ¿Qué es lo que más te preocupa, digo, como legisladora? ¿Qué es lo que pensás que Argentina hoy es los principales problemas? Bueno, esto que también se relaciona con lo que venimos hablando, nuestra principal preocupación y nuestro principal eje de acción va a estar relacionado con la educación y con la necesidad de establecer y de trabajar en una reforma del sistema educativo. Ayer, sin ir más lejos, salió una entrevista que se le hizo al Ministerio de Educación de la Nación, al Ministro de Educación, donde fija una serie de pautas con las que se están trabajando desde Nación y en conjunto con las distintas provincias y jurisdicciones en avanzar en una reforma del sistema educativo centralizado en la reforma de la educación secundaria, ¿no? Y que se tenga un correlato con la realidad y con la necesidad de que los jóvenes estén preparados para salir al mundo laboral y profesional, pero que obviamente esto tiene que ver con que es necesaria una reforma transversal del sistema educativo y todas las problemáticas que atañen a los jóvenes, que quizás en mi caso me toque, trabajar para representarlos y para generar mejores condiciones y mayores garantías, pero también a la sociedad en general. Hoy las problemáticas que atraviesan a la sociedad, como por ejemplo el acceso al empleo, que hoy tenemos más del 40% de la población precarizada en cuanto a lo laboral. Bueno, todo esto tiene que ver con la educación. Una persona no puede aspirar lamentablemente a tener un empleo digno en cuanto a la remuneración y demás si no está capacitado, si no recibió la educación desde el Estado en las condiciones que la tuvo que recibir.